En primer lugar, contamos con la presencia de Adriana Covarrubias Martínez. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con cursos y diplomados en contrataciones públicas, regulación económica y técnicas de investigación. De 2006 a 2010 desarrolló actividades en relación con contratos y planeación y asesoría jurídica para el desarrollo de proyectos institucionales en iniciativa privada. A partir del año 2011 labora en la Comisión Federal de Competencia Económica, donde ha colaborado en la Dirección General de Procesos de Privatización y Licitación y en la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas. En esta última se desempeña como directora de área. Ella nos acompaña con el tema restricciones al comercio entre regiones, sector leche y huevos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí se escucha bien? Sí. Pues primero que nada quisiera agradecer a la superintendencia y a la universidad la invitación para charlar de algunos casos, en lo que se pone la presentación, charlar un poco de unos casos que ya ustedes me comentarán al final de mi intervención, que en México son muy frecuentes. Desafortunadamente, el tema de competencia y cómo todos vivimos el día a día la competencia, cómo todos somos parte de un ambiente competitivo para que nuestros países sean más competitivos, primero al interior y luego al exterior, pues somos todos, ¿no? Todos formamos parte de esta cadena y pues bueno, ¿por qué les quiero comentar que es una cosa muy común? México es una entidad es un país que tiene 32 estados, es un territorio muy muy grande. Cada estado tiene autonomía para autorregularse, para garantizar, digamos, la vida, el bienestar de sus habitantes, ¿no? ¿Esto qué implica? Implica que pues cada estado en su interior va a tener sus propias reglas, va a tener sus propias normas de convivencia, incluso económicas. ¿Y esto qué puede pasar? Ustedes me dirán al final, pero en México, por ejemplo, si usted está en la Ciudad de México, de pronto tiene acceso a ciertos productos, pero si usted se va de vacaciones a otro estado, por ejemplo al estado de Mérida, que es un poco más retirado, pareciera que está en otro país. Los productos que allí se consumen son totalmente diferentes. Pareciera, sinceramente, que está uno en otro lado. Las marcas, los productos, no sé, la leche que yo quisiera consumir, probablemente en el Distrito Federal, que es donde yo vivo, por ejemplo, son muy distintas a las que puedo acceder en otros lados. Y eso pues puede tener razones muy, muy, muy distintas, ¿no? Puede ser que los empresarios o los productores pues quisieran quedarse en sus zonas y pues bueno, comercializar en sus productos en su lugar. Otras pueden ser que probablemente el producto sea un producto muy local que quizá no tendría la misma aceptación en otros estados, en el caso de la República Mexicana, o en el caso que existen restricciones al comercio. Entonces, vamos a platicar un poco estos temas y vamos a iniciar con ¿qué son las restricciones al comercio interestatal? Esto en principio es una cuestión que pareciera muy, muy mexicana, pero ustedes me dirán qué tanto puede ser aplicable a ustedes, ¿no? Entonces, las restricciones al comercio son básicamente estas 4, que incluso son normas que vienen desde nuestra Constitución, no está como en específico en la Ley de Competencia Mexicana, sino es una norma que existe desde la Constitución y más adelante les voy a explicar por qué. Pero entonces las restricciones al comercio son actos o normas de autoridades estatales o municipales que tienen el objeto, que desde el principio tuvieron la intención o que tienen el efecto de alguno de estos 4 que para que sea un poco más sencillo, los voy a leer. El primero es gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen el territorio de algún estado. Con gravar quisiera aquí especificar que no estamos hablando solo de impuestos, sino de cualquier carga que se pueda imponer al tránsito de las personas o cosas que van a transitar de un estado a otro. El segundo sería prohibir o gravar, ya sea directa o indirectamente, las mercancías nacionales o extranjeras por la entrada o salida del territorio de algún estado.
La siguiente es gravar la circulación o consumo de efectos o cosas, productos nacionales o extranjeros con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales o requiere alguna documentación que acompañe la mercancía. Y la tercera sería que las autoridades estatales o municipales expidan o mantengan leyes que importen diferencias de impuesto o requisitos en razón de la procedencia de las mercancías, igual ya sean nacionales o extranjeras, y que éstas se establezcan respecto de una producción similar de la misma localidad o entre producción similar de distinta procedencia. Perdón, voy a tomar un poco de agua, disculpe. Ahora, ¿por qué tenemos estas reglas? Digo, como se puede ver de todas estas, parece que son muy similares y en realidad lo que todas tienen en común es que de alguna forma se imponga alguna carga particular, algún bien o algún servicio, algún producto que pase por alguno de los territorios, de estos 32 territorios que tenemos en México. Y ahora, ¿de dónde viene esta regla? ¿No? Como decíamos, estas reglas están establecidas relacionadas con cualquier restricción al movimiento de personas o cosas al interior del territorio nacional. Y ahora, ¿de dónde viene? Lo curioso de estas normas es que existen en México, incluso antes de que existiera la Comisión Federal de Competencia Económica, cuyo par aquí es la Superintendencia, y existe desde 1917 con nuestra Constitución. Y tiene que ver mucho con las razones por las que nos juntamos en aquel momento como país, para que estas 32 entidades convivieran juntas, ¿no? Y lo que queríamos hacer es, bueno, ya que nos hemos juntado, ¿cómo vamos a hacer que este país sea económicamente eficiente? Ya desde entonces estaba pensando en ser económicamente eficiente y que tuviera sentido que nos reuniéramos como estados. Entonces, existen estas prohibiciones que los estados hagan este tipo de restricciones que graven, que impidan de alguna forma el tránsito de bienes o servicios en el territorio nacional. Es una prohibición absoluta. Nadie, ningún estado, con todo y que sean estados autónomos, lo pueden hacer. ¿Y cuál es la lógica de esto? Hay que aprovechar las ventajas comparativas que tiene cada uno de los estados. Digamos, la naturaleza en México es muy variada, como supongo aquí también lo es. Entonces, algunos estados tienen la facilidad de producir ciertas cosas y otros estados tienen otras facilidades para producir ciertas cosas. Si esto es así, pues es más conveniente que, digamos, los estados se especialicen en lo que ya saben hacer, ¿no? Hay estados que producen mejor, por ejemplo, leche por las condiciones climáticas, y habrá otros estados que producen mejor zapatos, y entonces, pues mejor, para aquel estado que hace zapatos, mejor que produzca sus zapatos y sea mejor en zapatos, y que el estado que produce leche, mejor produzca leche, sea mejor en leche, y favorezcamos el intercambio y la economía entre los estados. Y otra racionalidad que tiene la existencia de estas reglas es la protección de derechos fundamentales que están también establecidos en la Constitución, que sería el libre tránsito de las personas y las cosas en el territorio nacional y el trabajo, ¿no? Uno tiene esta libertad de trabajar aquí, trabajar allá, en donde mejor le convenga y donde mejor plazca. Ahora, ¿cómo nos afecta la existencia de estas restricciones? Que se graben los productos, que se impongan impuestos a productos, que me pidan papeles para yo mover, no sé, por ejemplo, desde mi ganado a mover grandes cantidades de otro tipo de productos o prestar servicios en otras entidades, pues las afectaciones pueden ser muy, muy grandes. Y a ver, me gustaría empezar con lo básico, que es, ¿qué es lo que estas prohibiciones, qué es lo que están tratando de proteger? Y es básicamente la competencia. ¿Y qué entendemos como el concepto más básico por competencia económica, el más asequible para todos nosotros? Es que la competencia implica rivalidad entre las empresas, para que estas empresas tomen las acciones que sean necesarias a fin
de obtener la preferencia de los consumidores. Tenemos dos empresas que pueden producir una misma cosa, y estas empresas deberán un poco pelear, competir entre ellas y ver quién va a ser la mejor, a fin de que pues me compren a mí y no le compren a aquel, ¿no? Y estas, digamos, actividades, estas acciones pueden ser de muchísimos tipos, ¿no? Puede ser desde mi producto va a ser mejor que el tuyo, o mi precio va a ser mejor que el tuyo, o mis campañas de mercadeo van a ser mejores que las tuyas. En fin, las empresas, el chiste de esto, justo la importancia de esto es que las empresas sean lo más creativas posible, para generar estas acciones y entonces obtengan pues más consumidores para sus productos. Ahora, digamos como en este contexto, obviamente es una competencia y entonces implica que haya un ganador, ¿no? ¿Quién sería el ganador? Pues la empresa que más se esfuerce y a fin de cuentas, y el que en algún sentido nos importa más como agencia, es el consumidor, que obtenga el mejor producto, que obtenga el mejor precio o que al menos tenga más y mejores opciones para elegir. Algunos podrán elegir a la empresa que les dé una mejor calidad, otros van a preferir el precio, pero el chiste, la importancia es que cada uno de nosotros tengamos más opciones de dónde elegir. Sin embargo, esto se puede ver obstruido y dificultado por justo estas restricciones. Y ahora, antes de ver un poco las afectaciones a los mercados, les quiero platicar de un caso reciente que tuvimos en la comisión, que es el caso de productos y subproductos lácteos. Y este caso resultó que cerca de mediados de marzo del 2013, un funcionario de la Secretaría de Economía, del Ministerio de Economía, nos habló por teléfono, nos dijo, oye, comisión, acá en Baja California Sur está pasando esto. Y lo que estaba pasando es que se creó una comisión estatal de la leche. Y esta comisión estaba, incluso todavía está, conformada por gente del gobierno local, digamos gente encargada del desarrollo de la economía del estado, gente a nivel federal, como delegados de la Procuraduría Federal del Consumidor, y estaba también integrada por empresarios locales y productores de leche locales. Esta comisión lo que sacó su reglamento interior de cómo iba a funcionar, cada cuándo se iban a reunir y cómo iban a funcionar y cuál iba a ser el objeto de la existencia de esta comisión de la leche. Y pues resulta que en la comisión de la leche, una de sus funciones básicas, si no es que la fundamental, era que iban a controlar la entrada y la salida de leche y otros productos lácteos al estado. ¿Y cómo lo iban a hacer? A través de, cada vez que quisiera haber un movimiento importante del producto de la leche, o cada vez que quisiera entrar un productor a este mercado, tenían que pedirle permiso a esta comisión de la leche. Y se tenía que emitir un documento por el que no solo había que pedir permiso a esta comisión de una manera formal, como si fuera una autoridad, sino que había que pagar derechos. Había que pagar no era mucho, como 250 pesos mexicanos, pero se tenía que hacer esto, ¿no? Esto ya les estaba imponiendo una carga adicional a los productores, no solo el tema de, oye, yo quiero entrar a tu estado, sino para entrar a tu estado te tengo que pedir permiso y te tengo que pagar. Pues imagínense ustedes, si esta comisión estaba integrada en su mayoría por empresarios, pues estos empresarios estaban dificultando la entrada a nuevos competidores. Lo impresionante de esto es que una empresa que no sé si acá sea conocida, que la empresa Lala, que es una de las más grandes que tiene un poder de mercado muy fuerte en México, no podía entrar al estado. No había forma que vendiera sus productos y sus lácteos, directamente leche y otros productos, no había forma que entrara al estado. Eso causó incluso un revuelo social, la gente escribía en los blogs, no, pues es que yo prefiero más que se venda aquí la leche de mi estado, y otros decían es que así no tengo opciones, la venden muy cara y solo puedo comprar esa leche, a mí no me gusta, etcétera, ¿no?
Entonces, ¿qué fue lo que hizo la comisión? La comisión se enteró que esto estaba pasando y investigó el asunto, hablamos con las personas y se publicó un dictamen en el que se declaró que efectivamente el reglamento interior de esta comisión y el reglamento en general de movimiento ganadero y de productos en el estado de Baja California estaban imponiendo restricciones al comercio con el estado de Baja California Sur. No había forma de que saliera o entrara leche ajena al estado. Ese mismo mes pues se emitió el dictamen porque nuestro procedimiento para estos casos en específico tenía que ser muy muy rápido y fue emitido a los órganos competentes para su conocimiento y se ejercitara la acción inconstitucional correspondiente. Ahora, ¿cuál era la afectación? ¿Qué era lo palpable de esto? ¿No? Digo, como ya les comento, estas personas no dejaban a otros competidores, a otros productores de leche que entraran con su producto, y entonces, digamos, como en general, no en el caso en particular, sino en general, las afectaciones a todos los mercados son básicamente los mismos. Lo que se está haciendo con una restricción al comercio es limitar la competencia, no permitir que los competidores se peleen entre ellos por el beneficio de los consumidores, o al menos de ellos y en consecuencia de los competidores. Y entonces lo que pasa con esto es que primero se crean obstáculos a la entrada de nuevos competidores. Fue el caso de Lala, nunca pudo entrar al estado y de hecho creo que a la fecha, a pesar de nuestro trabajo y un poco por cuestiones también digamos un poco políticas, no ha podido entrar al estado. Entonces, digamos como en consecuencia, ¿qué es lo que se le está haciendo a los demás productores? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Pues es que se le está dando derechos exclusivos que no tendrían por qué tener, un tratamiento especial que no tendrían por qué tener. Se está limitando la capacidad de ciertos tipos de competidores para prestar un servicio o ofrecer un bien, y esto es el caso que en específico, y cuando platicamos con las personas, por ejemplo en el caso de la leche, cuando platicamos con ellos nos decían, sí, yo no quiero que sea Lala el que entre a mi estado. Me dice, a lo mejor que entre alguien de otro estado, pero no queremos que entre Lala. ¿No? Entonces estaba directamente discriminando a este productor de leche. Eleva los costos de entrada y salida de los proveedores, pues sí, porque los que ya están ahí, de todas formas ellos tienen que cumplir con ciertas reglas al ser parte de esta comisión y entonces tienen que pagar los mismos derechos que tendrían que pagar cualquiera, tendrían que pagar sus 250 pesos, igual le tienen que pedir permiso a la comisión para mover sus productos y entonces eso pues hace más costoso pues el movimiento de la leche, ¿no? Y que también no solo es una restricción geográfica de bienes y servicios, sino también al capital y el trabajo. Se está impidiendo que haya gente nueva, que haya nuevas empresas que se instalen en un estado y que entonces brinden nuevas fuentes de trabajo, ¿no? No solo es una cuestión del producto, sino sus consecuencias pueden ir más allá y se está limitando esta garantía fundamental constitucional que es el trabajo. ¿El resultado cuál es? Para resumir un poco es que al menos, por ejemplo, en el estado de Baja California Sur hay bien poquitos competidores, hay un número muy limitado de competidores, los mercados son muy pequeños, ¿no? La gente no conoce, en el estado no conoce más que 2 marcas de leche y eso es lo que hay y eso es lo que toman. Y hay menores opciones para los consumidores. Si no tienen, solo pueden tomar esas 2 marcas de leche. ¿Y qué favorece eso entonces? Como en términos de competencias, si no hay competidores, si no hay alguien más, pues tú te quedas solo con esas 2 opciones y vas a tener que consumir si es que quieres consumir el producto, ¿no? Otra consecuencia sería la limitación de la capacidad de estas empresas no van a tener otros medios para competir. O sea, si son solo 2 empresas, si son solo 2 productores de leche los que existen en este estado, realmente no se esfuerzan porque los consumidores vayan y los busquen, pues no tienes otra opción. Si quieres consumir leche y que tus niños tengan esta fuente de proteína, solo va a ser así y es como toma esta,
no hay otra, y entonces no se esfuerzan, no hacen, digamos, como no son empresas innovadoras ni en sus productos en sí mismo, tienen los mismos productos de siempre, no sacan nuevos productos, no se esfuerzan en el mercadeo de sus productos, la calidad sigue exactamente siendo la misma desde hace ya bastantes años, no tienen incentivos para ser más eficientes en sus medios de producción y lo que pasa es que cada vez que quieren, suben el precio. A fin de cuentas, ¿qué es lo que nos preocupa de todo esto? Ya decíamos que hay menos competidores, hay muy poca oferta de este producto, ellos no tienen incentivos para competir, los precios cada vez se van más para arriba, incluso este tipo de situaciones favorece que los competidores se pongan de acuerdo. ¿Se pongan de acuerdo para qué? Para decir, sigamos subiendo el precio, o tú vendes allá, yo vendo acá, y no se tienen que preocupar por competir. Y directamente el daño está en el bolsillo de los competidores, y eso, incluso platicando con la gente, pues sí nos dijeron, oye, pues es que yo pago esto, yo pago aquello, y es muy caro el producto. O sea, en general, es de los estados, de los 32 estados de la República, es de los estados que paga más alto todos los productos derivados de la leche. Lo irónico de esto es que cuando les cuestionábamos a las autoridades, les decíamos, oye, pero tú ¿por qué haces esto? ¿No? Estás afectando a tu gente. Y la intuición es que yo quiero que mi producto, que lo que se hace en mi estado, crezca y cada vez crezca más, y lo que ellos quisieran es que se pasara, que empezaran a vender y se fuera expandiendo sus mercados y que se fueran a otros estados de la República, pero eso no va a pasar porque lo que ellos están generando y restringiendo la entrada de otros, pues otros estados lo están haciendo con ellos. Y entonces solo se han quedado en su mercado muy pequeño, muy aislado. No sé si ha quedado un poco claro cuál es el problema de la existencia de estas restricciones. En México es un tema que está directamente relacionado con la Constitución, es un tema muy legal, muy legal, en el que uno tiene que probar cuál es la incongruencia entre las normas que existen y la Constitución. Ese es directamente nuestro trabajo. Sin embargo, lo que yo quisiera transmitir con esta intervención es que a pesar de ser una cuestión de actos de autoridad, aquí realmente el problema y quienes favorecían o favorecen que existan estas situaciones son los mismos productores, son las empresas que no están dejando, que creyendo que están favoreciendo y mejorando sus mercados, pues en realidad a largo plazo es una afectación muy grave la que se está haciendo en sus estados. Y esto creo que no es exclusivo de México, probablemente no exista, digamos, como en los términos jurídicos que nosotros lo tenemos, exista con ustedes de otra manera. Sin embargo, lo que yo quisiera transmitir es que cuando ustedes vean algún tipo de estos actos, pues se acerquen a la superintendencia, porque probablemente, como decía, va a ser ilegal en términos distintos a lo que está pasando en México, pero probablemente la la superintendencia pueda hacer algo para mejorar esta situación. Y creo que hablé muy rápido, no sé, con los organizadores. Uno nomás. Bueno, les puedo platicar otro caso reciente que me sigo. No sé si me sigo o no me sigo.